Muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Estamos en este webinar para conversar un poco sobre la experiencia, las necesidades de atención psicológica y los retos que nos plantea reunidos de forma virtual. El día de hoy, decano de la Facultad de Psicología y Humanidades, la psicóloga Frida Fernández, docente, catedrática de la Facultad de Psicología, y yo les voy a acompañar en calidad de moderador y más o menos les propongo el esquema con el que trabajaremos. Haremos una revisión de algunos ejes temáticos, cada uno tendrá un tiempo asignado y luego abriremos un poco el panel para conversar entre todos y aportar ideas respecto a esta nueva coyuntura y los retos que supone en el trabajo del consultorio virtual. Entonces, mi estimado doctor Lisle Sobrino, me gustaría que usted, en su calidad de decano, pueda iniciar este webinar comentándonos un poco del compromiso de UNIFE con la comunidad estudiantil. Cuéntenos usted cuál es ese compromiso que tiene la universidad desde su formación y desde su mirada humanista. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Nos acompaña la doctora Rosario Alarcón, a quien le agradecemos, nuestra vicerrectora académica, a colegas también que están presentes y alumnas también. Les agradezco su presencia. Creo que esto es un evento bastante importante y que ya en nuestra universidad lo hemos tenido como consultorios virtuales, ¿no? Esto fue, si no me equivoco, promedio del 2002, ¿no? A través de una plataforma que era Universia, ¿no? Pero esto sí realmente desde de nosotros mismos, ¿no? Desde nuestra plataforma Microsoft Teams, que lo tenemos, y con la mira de dar respuesta, de acuerdo a todo el planteamiento, a dos elementos que creo muy importantes. En primer lugar, el servicio a la comunidad, que es todo un trabajo de proyección dentro de nuestra universidad, y creo que es compromiso de todo centro educativo a nivel superior, como en este caso universidades. Esto es en primer lugar. Y en segundo lugar también, acá encontramos otra posibilidad interesante, que es dentro de toda nuestra comunidad poder atender las grandes necesidades, más aún ahora, en estas condiciones de la pandemia, que es a nivel universal y que esto nos unifica con el verdadero criterio de globalización, en donde acá la gran situación importante también, dada que todo lo que son las prácticas profesionales o preprofesionales o internados, como llamemos, para nuestro alumnado, no están siendo de manera presencial, casi no, ¿no? Entonces, casi totalmente es a través de esta vía internet. Considerando nosotros todas estas condiciones y viendo la gran necesidad también, nuestra comunidad, no solo lo digo nuestra comunidad en nuestro ambiente acá de Camacho, en nuestro ambiente de Lima, sino todo nuestro país y, ¿por qué no?, también pasándonos más allá de toda esta frontera, porque el Internet, si hablé de una globalización, es totalmente abierto al mundo. Entonces acá tenemos retos muy importantes donde todos nuestros colegas, también supervisores en las diferentes áreas, van a estar presentes. Está presente todo un proceso de capacitación para nuestras alumnas, de tal manera que nosotros, conocedores de toda una problemática, que todo el mundo nos está haciendo presente con esta situación del COVID-19 o esta pandemia, genera muchos problemas, dentro de los cuales podríamos considerar problemas existenciales frente a una gran situación que nos cuestiona desde lo que es, para empezar, el no creer todo este confinamiento, el no creer toda una problemática en donde hemos visto que ha sido muy variante en cuanto a sus criterios, sobre todo médicos, donde podíamos acudir primero considerando por prescripción de ellos mismos de que todos debemos de usar esa mascarilla,
después que algunos, que los que estaban contaminados, después nuevamente todo, después la medicación, pero que esto nos demuestra la gran necesidad de ir verdaderamente integrando los criterios, integrando criterios que después salen. Estas primeras necesidades son sociales, son médicas, ¿no? Pero ahora también las grandes necesidades psicológicas, dentro de lo cual se genera una gran angustia, la problemática de estrés, situación tensional, la incertidumbre, la problemática relacional también por necesidades afectivas, entre muchos criterios más que nosotros vamos a ir considerando y desarrollando, porque también, si bien es cierto, los profesionales de la salud han sido grandes protagonistas en la atención de toda esta problemática a nivel mundial, entre otros personal más, también quien atiende al que atiende, ¿no? Y aquí tenemos un gran reto nosotros, no solo con toda la población, como todo nuestro trabajo de proyección social, sino también dentro del trabajo también de los profesionales, donde ellos han tenido que decidir incluso a quién atendían primero y a quién podían atender, darle una cama, darle medicación, y que para esto no está ningún ser humano preparado. Entonces, ¿cómo quedamos? Igualmente para quienes perdieron seres queridos, en donde hay acá, como en cualquier parte del mundo, todo un ritual de despedida cuando uno pierde un ser querido, y estos rituales no han sido solucionados, atendidos, diría. Y ahora todo esto que vamos a atender van a ser efecto de toda esta gran problemática, en donde la atención psicológica es la atención más adecuada por excelencia en estos momentos. Y a través de esta vía, que es el Internet, nosotros no tenemos fronteras. Y esto lo vemos, la problemática hoy en día, por ejemplo, que está golpeando mucho más dentro del continente europeo, Norteamérica, con mayor incidencia en estos momentos. Nosotros esperamos que esté ya bajo control esto y no salir de estos parámetros considerando siempre estas precauciones. Por eso, esta es parte de la formación que yo considero que también la psicología es un proceso de reeducación, de un recordar, de un beneficiarte, de darte calidad de satisfacción, tanto individual, de pareja, familia, social, para asumir un compromiso como debe de ser, ¿no? No sé si me avisa la hora o qué, o... Estamos bien. Tiene 2 minutos. Estamos bien. Bien, entonces yo creo que aquí estamos llegando a, diría, a reaperturar los consultorios virtuales, pero al mismo tiempo a aperturar lo que es todo una posibilidad de dar todo una beta riquísima para nuestro propio alumnado desde nuestra universidad, que siempre se está ocupando tanto de nuestro alumnado como también hacia afuera. Esta es la gran misión de proyección y de servicio a la comunidad, porque recordemos que toda profesión y toda actividad del ser humano es de servicio, y que en la medida en que demos un servicio de calidad, tenemos la misma posibilidad de la realización personal, y esto es el llamado universal. Bien, les agradezco muchísimo para darle continuidad a nuestro webinar. Muchas gracias, doctor Sobrino. Profesora Fernández, cuéntenos un poco, ya el doctor Lisle nos ha hablado desde el marco global, desde el rol de la universidad como elemento donde uno encuentra soporte y desarrolla vínculos y se realiza, pero cuéntenos usted desde su mirada como docente, con amplia experiencia en el trabajo en UNIFE, ¿cómo es este acompañamiento y soporte a la comunidad estudiantil a nivel académico y cómo se ha visto esto trastocado o movido por las circunstancias actuales? Sí, bueno, tomando este marco que está planteando el doctor Sobrino, focalizándolo hacia lo que corresponde al acompañamiento de los alumnos, primero ha sido bastante sorprendente, no solamente sorprendente para ellas, sino también para los docentes, que tuvimos que acostumbrarnos a un proceso mucho más distante. Sabemos que la psicología es una ciencia que necesita de las relaciones interpersonales, pero tuvimos que generar, o sea, todos hemos tenido que recrear los cursos. También tuvieron las alumnas
hablo de todo el marco de alumnas, que readaptarse a un proceso, porque no era únicamente sentarse y tratar de escuchar la clase, sino también tratar de entenderla y a su vez tratar de participar. El primer factor que hemos tenido, bueno, que ha sido el factor de ubicación, ahora que ya vamos con un segundo semestre y acabándolo un poco más perfeccionado, pero hemos chocado con varias cosas. Primero, las alumnas que esperaban que esto acabara, como todos, muy rápidamente y que ya el siguiente semestre íbamos a pasar a una relación mucho más personal. No se dio esa situación y entonces iniciamos con un desfase, algo que yo caracterizo como un desfase personal o existencial. Se había tomado la primera fase por las alumnas, sea las de día, sea las que están de noche, como que esto acababa. Ya esto acaba y voy a poder seguir estudiando y voy a estudiar bien, ¿no? Al margen de las circunstancias que uno encontraba de la parte tecnológica, es decir, o de la parte de que no habían vías o internets adecuados, sus internets eran muy flojos, hay veces tenían que hacerlo hasta en celular, tenemos en la actualidad gente que está en provincia por la familia, entonces al ver que no acababa y que íbamos a continuar, y la pregunta fue constante en agosto al acabar el primer semestre, y vamos a seguir y cuándo vamos a relacionarnos y cuándo vamos a estar fuera. Primero porque las alumnas tengan en cuenta, como yo traté de explicarles en clase también y en la relación cuando ellas me han pedido horas especiales, es que teníamos nuestra laptop, nuestra computadora, conforme lo podemos tener, pero no tienen todas la comodidad que podemos disponer nosotros. Y yo le decía que yo sufría y trataba de empatizar con ella, porque yo dispongo, y le digo, miren acá, yo dispongo de un escritorio, porque yo las miraba, pues no podían abrir la pantalla. Anécdota, la semana pasada expuso una chica y sus dos niños gritaban como locos, y entonces me dijo, espere un ratito, y salió a botar a los chicos, sentí los gritos, le dije, no pagaste el micro, o sea, tenían a la familia imbuida dentro del proceso. En algunos casos la temática les interesaba y también tenía preguntas de los hermanos o del papá y la mamá cuando yo estaba hablando, ¿no? O sea, si para introducir la interpretación de una prueba y tocaba toda la temática de la familia, no ingresando, ahí se metía la mamá, el papá, ¿no? O sea, que se habían interesado, que habían escuchado. ¿Por qué? Porque donde ellos utilizaban su computadora eran ambientes comunes, o sea, no podían, o ambientes muy personales, estaban invadidos por otras personas. Entonces, un factor fue que estamos dirigiendo como, digamos, nosotros tenemos un nivel de confort, vuelvo a insistir, que no tenían las alumnas. Entonces tenía que acompañarlas y decirle, mira, busco un determinado lugar, fíjate dónde el router, increíble, pero era en mis horas que no eran clase, tenía que diseñar algo así, un espacio para que ellos pudieran entender, porque me decían, no entiendo nada. Yo le digo, yo sé que la materia que estoy enseñando de repente es un poco difícil, ¿y dónde más lo voy a leer? No, tienes que hacer la práctica, pero tiene que ser en tales o cuales condiciones. O sea, no es que ellas no tuvieran, sino que el factor que ha señalado Lisle es un factor que era la ansiedad de enfrentar un sistema diferente de aprendizaje, luego el estrés que le daba no comprender lo que le estábamos planteando, y por último, los jóvenes están acostumbrados a estar relacionados, pues es difícil que nos olvidemos de la etapa de desarrollo y tener jóvenes veinteañeros que estén metidos pues en cuatro paredes o que tengan a los padres encima y encima tengan que seguir estudiando y no dispongan de su espacio. Si nosotros pensamos en cómo también son los departamentos, no te digo en lugares múltiples, pero departamentos pequeños, escuchas a todos los vecinos.
Y ella me decía, no estoy en la casa, pero están todos los vecinos, por favor, vuélvelo a repetir, no escucho. Y yo decía, Dios, o sea, primero me daba risa, luego qué cosa era lo que pasaba, y de repente comencé a estudiar cuál era la connotación de nuestro país. Es decir, nuestro país, nuestra ciudad, no estaba preparada tampoco para este proceso de enseñanza, ni para estos procesos de aislamiento, de reserva. Quizá nosotros, los que ya somos profesionales y hemos desarrollado mucho tiempo, hicimos nuestro espacio, pues, ¿no? A la hora que nosotros queríamos, ya nos dimos cuenta que teníamos que tener un espacio aislado, un pequeño escritorio, nuestras dimensiones, o sea, lo hicimos, pero ellas no, pues son estudiantes, todavía no han llegado a ese lugar. Y luego venía la gran problemática de que tenían que aplicar lo aprendido, y de dónde lo aplicaban si no tenían personas al frente, ¿no? Entonces, las necesidades personales se juntaron con las sociales, y estas sociales y le decía de tipo interrelación personal, que es fundamental. O sea, yo explicaba que todo comenzaba en la familia y que tenía que madurar para terminar en una relación interpersonal exitosa, y me quedaba la mitad porque ellas no lo tenían. O sea, ya no podían, o sea, ¿cómo iban a madurar si no podían interrelacionarse? Y esto aumentó con los criterios, digamos ya macromundiales, de una pandemia desconocida, que si a nosotros nos tiene aterrados, se enfocó mucho a la culpa, que son ellos lo que van a llevar para poder eliminar, o qué sé yo, para que se vayan al cielo sus abuelos, ¿no? O sus padres. Cosa que esta situación culpógena me pareció terrible. Yo no sé quién enfoca desde arriba toda esta situación, pero me pareció terrible porque les cayó como sobremojado un enlosado espantoso, porque si yo voy a buscar tal cosa, o si yo no hago tal cosa, voy a perder a los padres. Cosa que me lo dijeron directamente. O me dicen, hay veces a 10 de la noche, un ratito, quiero hablar con usted, y bueno, ya sí, ya estoy despierta desde esa hora, ya sí, a ver qué pasa. Y no es en función de los cursos, es en función de que tienen que hacer toda esta descarga de todo este sentimiento de culpabilidad social que ha caído sobre el alumno, y que no está tranquilo, pues, para estudiar, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos, y yo le digo, cálmense, tampoco nosotros sabemos cuál es lo mejor, cuál es lo menos malo, ¿no? Ahora están en función de que esperaban con gran ansia, porque así se ha colocado con la vacuna, a pesar de que uno le iban pinchando el globo, ¿no? No va a haber vacuna, no vamos a tener vacuna. Bueno, la última es que no la tenemos hasta el 22, o sea que la cosa va a estar bastante difícil para ellas, porque esperan salir. Entonces, se salen y han tenido problemas familiares, es decir, han tenido inclusive una alumna que fue contagiada por el hermano menor, y eran grupos de 5, de 6, y estaban estudiando. Me decía, hoy día no me puedo quedar porque tengo mucho dolor de cabeza, pero voy a seguir, o mire, sabe que no puedo porque mi padre está bastante mal, o mi madre. Y entonces era cómo contemplas todos estos factores en gente que se está formando y que debería estar, digamos, abocada a un proceso de lectura. Entonces el acompañamiento ha sido bajo esos aspectos, diseñando también algo que, miren, les cuento como anécdota personal. Me lo dijo una alumna el día viernes, me dijo, un ratito, ¿puede usted? Le dije, rápido porque tengo otra clase. Entonces me dijo, gracias, porque nos da tiempo para nosotros decir lo que sentimos. Creo que eso también, como psicólogos, tenemos que darles el espacio. O sea, creo que hay que darles el espacio a cada uno de ellos, no únicamente por lo que tienen que leer, sino poder expresar lo que ellos están sintiendo también, igual que nosotros. A veces ellos se ríen, e inclusive haciendo recomendaciones siempre en la clase, las recibo diciendo ojalá que todos estén bien, ¿no? Y al final, cuídense. Entonces todo el mundo se despide, me dice, cuídese usted, yo sí, le digo, estoy encerrada. Entonces, creo que hacer ese proceso empático bajo esa relación les baja la ansiedad a ellas, porque también nosotros estamos, pues, expuestos, ¿no? Pero
un acompañamiento más que académico, bueno, en momentos se ha dado académico, pero ahorita es mucho más existencial. Nosotros tenemos la misión de la universidad como un proceso humanista, y eso creo que se le tiene que resaltar a todos los profesores. Sé que hay algunos profesores que no lo han hecho, que no son psicólogos obviamente, pero creo que nuestra misión es informarles. Oye, no se olviden de que igual que ustedes están ansiosas, las alumnas también están ansiosas, ¿no? Y muy preocupadas por su entorno. Entonces, eso es un factor interferente en el proceso académico. Y no es que no se les haya apoyado y dicho también que han tenido que retirarse de cursos, también han tenido que retirarse de cursos. Hemos hecho la consulta, pero no ha sido tan grande, ¿no? No ha sido tan grande, no hay esa preocupación tampoco por los exámenes, a pesar de que he hecho la entrevista con algunos profesores, que si se copian, no se copian. Bueno, en fin, cuando sí me di cuenta que copiaban, me di yo el trabajo pues de calificar, ¿no? Si ya tengo que calificar 35 como era antes, lo calificaré, pues, ¿no? Pero eso sí, con horas exactas y quitarlo y ponerme a calificar, pero no, tampoco estamos en una situación de que hay que colocarnos como un sistema pues totalmente rígido y arbitrario, ni tampoco no tiene que aprender. Yo constantemente le digo, mira, cuando tú vayas a hacer la práctica preprofesional, nadie te va a preguntar qué te dijo la doctora Frida Fernández, sino ya tú tienes que saberlo. Y si no lo entendiste, ahí vamos a venir con toda la situación, ¿no? Entonces, ese es el kit académico, que ellas tienen que entender que es para su formación profesional lo que están aprendiendo bajo este sistema, pero no es por la nota. O sea, olvidemos de la nota y constantemente cuando estamos en práctica, yo siempre les digo también, equivócate, porque ahorita se puede solucionar. Cuando tengas al paciente o cuando tengas al evaluando o cuando estés capacitando a alguien y te equivoques, perdiste, porque ahí perdiste tu nivel profesional. Ahorita sigues siendo estudiante. O sea que académicamente puedes tener todos los errores del mundo y te vamos a ayudar. Pero profesionalmente es imperdonable. O sea, esta reflexión, que como les decía, está dentro del carácter humanista de la universidad, es para que ya se entienda a qué estamos llegando, no a que sea únicamente el profesional AAA, sino que también tenga AAA de rendimiento. ¿Mm? Gracias. Muy bien, profesora Fernández. Bien, profesor Silva, como habrá escuchado, nos han planteado un escenario muy particular, ¿no? Desde una necesidad global de repensar los vínculos, la contención institucional que se traduce en la persona de los docentes y más aún ahora en la figura del consultorio virtual, que como bien dice el título de nuestro webinar, enfrenta nuevas necesidades y le genera nuevos retos en esta atención. Luego me gustaría profundizar en algunos temas que han planteado tanto el doctor Sobrino como la profesora Fernández, pero en principio cuéntenos usted desde su lugar de coordinador del consultorio virtual cómo se perfila la atención a estas necesidades y retos nuevos. Muchísimas gracias a todas las autoridades, profesores, gracias también Fabián y estudiantes. Es cierto lo que mencionaba la profesora Frida, este tema de la ansiedad, este tema de la formación y también lo que dice Fabián respecto a los nuevos retos. Sin embargo, tengo que pensar un poco respecto a los retos, cómo se han ido transformando, pero en el fondo pareciera que se mantienen. Quisiera yo compartir, y aprovechando que hay algunas caras conocidas respecto al alumnado, las últimas semanas sobre las consultas que se han ido lanzando, se han ido creando respecto a cómo iniciar esta primera sesión, cómo será el contacto, las preguntas que puedo yo hacer, que no puedo hacer. La ansiedad en el internado, cuando estamos tomando nuestros primeros casos, siempre está presente. Sí tenemos un nuevo contexto, sí tenemos nuevos retos, pero que no es necesariamente todo negativo. Hay barreras físicas que se han sobrepasado con la plataforma. Tenemos una excelente plataforma. Ya estamos casi trabajando todo un año con esta plataforma y que ha brindado bastante facilidades a los estudiantes. Por un lado, digamos, nosotros como profesores y estudiantes, y ahora nosotros como
dentro del proceso de consejería psicológica, dentro del proceso de lo que sería el internado, también va a ofrecer otro tipo de facilidades. Por ejemplo, si vemos el día de hoy la cantidad de participantes que estamos en este webinar, estamos con 83 personas, muchas de ellas estudiantes. Pensemos en nuestra vida presencial, la capacidad de convocatoria física que nosotros podríamos tener, llámese que, por ejemplo, un estudiante puede estar muy clase y no puede asistir a una conferencia, o tal vez, digamos, entre regresar a su hogar y volver a la UNIFE, también significa un tiempo. Y ahora, en esta virtualidad que nosotros enfrentamos con las condiciones, pruebas que tenemos, podemos superar ciertas dificultades que se van. Eso no quiere decir de lado que dejemos las angustias naturales que pueden surgir, o las dificultades o las preocupaciones que pueden aparecer. Es en esta medida que quisiera hablar un poco de lo que hemos estado viendo en esas conversaciones que hemos tenido con los estudiantes respecto al consultorio virtual. Recuerdo también mi propia experiencia. Como notarán, tal vez la juventud presente me puede ayudar un poco a volver a vivir lo que yo pude experimentar en el internado. Y en esta medida hay algo que les compartía a los estudiantes, de que los psicólogos, cuando nosotros ya acabamos nuestra carrera completa, podemos tener o podemos, digamos, estar preocupados o tener estas ganas de querer hacer un montón de cosas, y nos preocupamos por qué es lo que se debe hacer. Empezamos a hacer bastantes cosas, empezamos a formular, bombardear de preguntas cuando tenemos algunos casos interesantes. Y algo que yo les compartía a los estudiantes es darles la tranquilidad de que eso está bien, de que estamos en el proceso de aprendizaje un poco más práctico, de que el conocimiento ustedes ya lo tienen, y simplemente tenemos que trasladar este conocimiento al ámbito práctico. Sí hay algo que nosotros tenemos que aprender, y es aquello que nosotros no debemos hacer. El tiempo, por ejemplo, ahora son las 5:30, ha pasado media hora, y tengo yo que pensar, ¿qué quiero yo decir? ¿Qué es lo que realmente quiero con lo que ustedes se puedan quedar? Más de aquello que puede ser un poco anecdótico, un poco también que pueden, digamos, ustedes haberlo ya construido o pensado, pero ¿qué sí es lo importante y qué es lo que me va a permitir a mí economizar respecto a lo que se quiere decir? Y en esta medida el acompañamiento que nosotros tenemos va a ser clave. Ustedes, y creo que las estudiantes, los profesores también compartirán lo mismo. Prendemos nuestro ordenador y desde la mañana hasta la noche prácticamente está prendido. Y la ventaja de esta plataforma es que el estudiante puede escribir un chat en cualquier momento, y como bien decía Frida, a veces muy noche, pero si ya estoy acá, puedo yo resolver la duda, la inquietud que puede surgir. ¿Y por qué les comento esto? Porque en el internado es la última etapa en la cual nosotros vamos a tener un permiso especial para cometer errores, para trabajar nuestras inseguridades, aquello que yo quiero hacer y qué es lo que no debo hacer. Y tenemos de la mano a los psicólogos, a nuestros profesores, a los supervisores, para resolver esas inquietudes. Para que en el momento recordemos que también estamos con una generación particular, sin tener que poner etiquetas, podemos nosotros describir de que personas en general están acostumbradas a un sentido de inmediatez, que tal vez de la manera presencial no se pudiera satisfacer, pero de la manera virtual encontramos ciertas ventajas que podemos nosotros aprovechar. Y en el internado, en este precioso momento en los cuales los estudiantes están próximos a dejar de ser estudiantes para llamarlos colegas, van a poder no solamente trabajar de la mano aquellos aspectos que consideran importantes, sino también, como lo han señalado Frida, el doctor Sobrino antes, el aspecto humano. Tenemos que reconocer que estamos trabajando con seres humanos, y todos nosotros hemos aprendido a hacer las cosas. No hemos hecho las cosas de manera perfecta a la primera. Y yo quiero dejarles este mensaje, estimadas alumnas.
No esperemos que en una sesión podamos nosotros resolver la problemática de la persona. No es algo real, pero sí es importante que en esta primera sesión podamos crear un vínculo especial con esta persona. Que aquella persona, dentro del contexto en el cual estamos, dentro de las dificultades, puede ser técnicas, emocionales, hasta familiares, etcétera, pueda sentir que este espacio se está llevando o está creando un vínculo con aquella persona. Realmente lo hemos escuchado antes, lo que cura en psicoterapia es este vínculo. Hay un reto, tiene que ser de manera remota. Tenemos que cuidarnos también nosotros. No podemos nosotros, como bien señalaban los ponentes anteriores, exponer a nuestros seres queridos simplemente alcanzar esta meta o por, digamos, seguir el paradigma de que la atención debe ser de esta forma. Recordemos que incluso antes de la pandemia ya existían algunos métodos remotos de atención. Ya en los 70 en Estados Unidos podíamos hablar de las llamadas, de las atenciones por teléfono en situaciones de crisis o drama, en esas situaciones tan fuertes que requieren la atención inmediata y que es de contención en muchas veces el espacio. Desde los 70 hasta ahora ha ido cambiando, incluso las llamadas acá en Perú también han sido vistas, y en este año tanto la UNIFE como otras universidades y como otros centros de ayuda ha migrado esta atención. No desconfiemos un poco de lo que podemos nosotros hacer. Simplemente vamos a entregar el mensaje de manera distinta. Y repito, tenemos una excelente plataforma. Pensemos en nuestra experiencia dentro del salón de clases. Ciertamente, como bien mencionaban, el tema del hogar, hay cosas que no podemos controlar. Entre lo anecdótico, el día de hoy estaba un poco preocupado porque hasta las 4:30 estaban taladrando acá al costado de mi casa. Y como yo decía, tal vez un poco con el humor, está taladrando no solamente la pared, sino un poco mi paciencia, porque me estaba perdiendo un poco la cordura. Por suerte, las cosas se terminan resolviendo por sí mismas y tenemos ahorita la tranquilidad desde hace más o menos una hora. Son cosas que van a pasar y no nos preocupemos mucho en tratar de evitarlo. Recordemos ya que justo estamos con el espíritu humanista que yo también comparto y valoro bastante. La intención paradójica, a veces cuando nosotros queremos evitar algo, la ansiedad nos va a terminar desbordando. Tal vez lo mejor es poner las cosas derecho y compartirlo. Y les digo eso, estimados estudiantes, la ansiedad va a aparecer, va a salir. No tengan miedo de experimentar esta ansiedad. Hay una gran ventaja con el consultorio virtual. Tienen ahí el chat de Teams, tienen ahí al equipo de profesores, pueden escribirme, como ya les dije, en cualquier momento. La última reunión que hemos tenido ha sido sábado a las 6, de 6 a 8, disculpen, se extendió un poquito y quien les habla ya también estaba un poquito cansado, pero me sucede algo que seguramente comparten mis colegas, que podemos tener una clase muy tarde en la noche, pero entramos a esta clase y pareciera como que nos han puesto una batería de carro y no sabemos cómo terminamos. Aprovechemos esta nueva cercanía que las plataformas y que la atención remota nos va a dar. Van a estar ustedes acompañadas y sobre todo, ya para cerrar y escuchar toda interrogante que pueda surgir, les quiero decir que por mi parte van a siempre escribirme con total confianza. A veces, como sí les digo, si estoy en clase ya no puedo yo responderles. Esperen que acabe la clase, que cambie el colorcito de rojo a verde y yo les estaré respondiendo. Y bueno, eso sería de mi parte. Gracias. Muchas gracias, profesor Silva. Antes de pasar a las intervenciones de quienes nos acompañan en este webinar, yo quisiera abrir un poco el diálogo sobre algunos temas que han ido saliendo y que creo que es importante revisarlos, ¿no? Oye. De alguna manera se habló del tema de la vocación, ¿no? De que todos estamos aquí queriendo estudiar y terminar bien una carrera, ¿no? Ese tema de la vocación, preguntarnos cómo se puede haber visto afectada no solamente desde la ansiedad que amenaza, sino desde la ansiedad que urge,
porque como bien decía la profesora Fernández, hay que volver a las aulas, ¿no? Ese encuentro cercano, esa biblioteca, el internet no siempre puede suplir, ¿no? Ese acceso a la pregunta del compañero, ¿no? Que también a veces es necesario. ¿Cómo sostenemos ese deseo de concluir una formación académica? ¿Cómo sostenemos la vocación? Una primera pregunta. Y luego, ¿cómo lo hacemos? Apelando a lo que claramente ha quedado bien establecido, sabiendo que la limitación de espacios también puede ser un poco, digamos, a la vez que nos puede jugar a favor, nos puede jugar en contra, ¿no? ¿Cómo sostenemos la vocación, el deseo de lograr una formación y a la vez cómo generamos esos espacios que ahora nos faltan, que son importantísimos en la formación de todo profesional? Le abro la pregunta a todos los panelistas para que cada uno desde su experiencia nos pueda comentar y luego ya podemos pasar a preguntas de quienes nos acompañan. Sí, muchas gracias. A ver, diré que con esta situación actual, yo creo que nos abre la gran posibilidad de implementar y de aplicar la gran capacidad de ajuste a la realidad. Todos estamos llamados a eso. Y dentro de nuestra área, siempre estamos hablando de la gran capacidad de flexibilidad y de ajuste, de comprensión a la realidad. Entonces nosotros, desde el campo de la psicología, creo que somos los principales en recibir ese llamado, en pro de nosotros y de más allá de nosotros. Y esta es la gran trascendencia, porque no solo queda en mí, y la gran sensibilidad humana que nos corresponde por el hecho de que no puede haber una psicología sin esa gran sensibilidad humana. Por eso hablamos de esos grandes criterios humanistas, que es no solo ponerme tus lentes para ver por qué ves esa realidad así, sino meterme en tus zapatos para saber de dónde te duele el pie. Entonces, tu dolor lo hago el mío para poder hablar de ese primer paso que nosotros mucho escuchamos, que es el famoso rapport, para establecer la empatía. No es de hablar bonito, no es de sonreírte, no, es de sentirte también. Y ahora más que nunca, porque muchas veces yo atiendo gente también así en consulta, donde igual que nosotros en una clase, vemos ahí las fotos, pero suponemos que están ahí nuestras alumnas. Entonces nos hemos acostumbrado a sentirlas y a sentirlas como una gran necesidad. ¿Por qué? Toda esta situación del confinamiento, que es aislamiento, si queremos física, no debe de aislarnos de lo que es la sensibilidad humana. ¿Están ustedes ahí? Estamos quizá a kilómetros de distancia, pero yo lo siento aquí en mí. Y en ese sentido, yo digo, este encuentro, aún distanciado físicamente, es terapéutico. Es lo que más necesitamos. Esto es lo que nos llena. Y para empezar, yo le diría a todo nuestro alumnado que vaya con esa gran confianza, que todo encuentro, más no un en contra, sino un encuentro, es terapéutico. Y muy bien, perfectamente, soy uno de los grandes convencidos que lo que cura es la relación, más que cualquier técnica de intervención, es la relación. Bien, muchas gracias. Bueno, yo lo que quería aportar, sí, de acuerdo con lo que dice el doctor Sobrino, también lo que ha dicho el doctor Silva, Julio, con lo que está cerca de las chicas, la apoyaría así a esta versión que ahora nosotros tenemos, que se les ha dicho a las chicas. En realidad, por ejemplo, la APA se opuso tremendamente a todo tipo de relación terapéutica vía, no teníamos Zoom, ni teníamos el Teams, ni teníamos nada, pero sí era a través de contacto telefónico o a través de Skype, que era el más famoso anteriormente. Y él se opuso y decía que no era la relación, que no era el espacio, pero como bien lo estaba citando en décadas, Julius, a partir del año 2000, la cosa fue cambiando en grandes ciudades como Nueva York y Río de Janeiro.
Y paradójicamente en América Latina, Río de Janeiro fue el primero que presionó para a través de Skype, porque las personas se tenían que movilizar de un extremo a otro para ver a su terapeuta, entre hora y media y 2 horas. Y mientras luego tenía la sesión y luego se retornaba, había una pérdida bastante grande de tiempo humano, no por kilometraje, sino por la densidad y bueno, algo que nosotros hemos visto cuando hemos estado en Lima transitando, ¿no? O sea, cruzar la Javier Prado era, ¿no? Hacer tu rezo total de tiempo. Entonces, eso favoreció a esto y es lo que les digo muchas veces. Ustedes van a ir aprendiendo en el contacto con cada una de las personas, van a ir asentándose, tienen que ir probándose. Inclusive yo le digo, tienes que probarte en diferentes áreas. A las chicas que todavía no están entrando a las prácticas preprofesionales, le digo, haz voluntariado para que puedas decidir si te gusta el área clínica, si te gusta el área escolar, si te gusta el área organizacional. Y cuando uno hace voluntariado va 1 o 2 horas y ahí afirma la vocación. Probablemente tu vocación se va a afirmar en estas pequeñas fechas que tú contribuyas o que estés en el campo mirando a través de la plataforma. Y la plataforma sí brinda las posibilidades de una relación cara a cara. La hemos ido poco a poco conociendo nosotros y ellas, y yo creo que se tiene que hacer, digamos, en este momento, porque así podemos cumplir los límites que estamos pidiendo afuera, porque si nosotros decimos siempre, no, mejor es la educación personalizada, vamos a desbocar una situación que ahorita es gravísima social, que yo sé que es terrible social, que las estadísticas de la mañana, por ejemplo, Perú es el peor país de América Latina por índice de contagio y millones de habitantes. Entonces yo le digo, no es para tirarnos a llorar, pero sí que tenemos que seguir cumpliendo con estos sistemas, porque no veo yo el momento en que yo tenga la relación cara a cara. No, 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 no. Que la relación no sea cara a cara todavía, por tu seguridad, por nuestra seguridad, por el país, y si nosotros queremos modificar, tenemos que acentuarnos en eso. Entonces, para ello, como le digo, puedes apoyar. Y tiene que apoyar en diferentes lugares, no solamente que me den el papel y que es mi práctica preprofesional, no, le digo, uno migra por diferentes áreas hasta que se encuentra adecuadamente en el área que le corresponde. Gracias. Julius, le escuchamos. Interesante justo este tema de la vocación, y es algo que dentro de las experiencias justo en esto que estamos construyendo del plan de internado, de las actividades, es natural que surjan muchas dudas, muchas inquietudes, y me lleva a pensar una en particular por parte de algunas estudiantes que me decían que tenían estas ganas de poder ya ayudar entre las opciones que da empezar desde ahora, desde tal vez acabadas las clases en enero, o incluso ya formalmente con el internado, surgían distintas posturas. Pero lo que quisiera comentar fue una pregunta que me realizaron, digamos, ¿cuántos pacientes esperamos nosotros atender por día? Y como costumbre, para conocer también a mi interlocutor y para también dar una alternativa o una opción a que la persona pueda construir también su propia respuesta, le devuelvo la pregunta. Yo le pregunto, ¿y cuál sería la cantidad que tú pienses que sería adecuada? Y me responde, bueno, si tengo que hacer 35 horas a la semana y lo divido más o menos entre 5 o 6 horas, algunas variadas, pensaría que tal vez 5 pacientes, 6 pacientes, 7 pacientes los días que tal vez tenga que cumplir 7 horas. Yo lo escuchaba y le decía, muy bien. Y imaginemos que has llenado todas tus 35 horas con 35 pacientes a la semana. ¿Y qué pasa si sucede que tienes que revisar algo, que digamos, el paciente te dice algo que tú no estás manejando en su totalidad? ¿Y qué es lo que haces? Y me dice, pues le pregunto, profesor. Ah, muy bien, yo te voy a ayudar.
Y en esta vocación de servicio que realmente este ímpetu de querer ayudar, el proceso formativo también va de la mano. Y era la respuesta que yo le daba, de que en el plan de internado, en la construcción de estas prácticas que ustedes también deben hacer, no únicamente se trata cuando yo recibo un paciente, es mi hora de sesión y ahí acaba. Y ese fue de los primeros ejercicios que hicimos, fue la ficha de la primera sesión y la ficha de seguimiento. El trabajo del psicólogo implica que nosotros tenemos que examinar cómo ha sido esta sesión, pensar y construir una sesión posterior, cómo va a ser la próxima sesión, revisar un poco la formación teórica que podemos nosotros tener sobre la problemática del paciente. Y yo les preguntaba, a modo de cierre ahí, ¿y tú cómo piensas que sería tu siguiente sesión luego de hacer todo esto? Bueno, me miraba y me decía, profesor, creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Yo le pienso, ¿tú qué crees? Nuevamente devolviendo la pregunta y discúlpenme, chicas. Me decía, sí, profesor. Y yo pienso que en este espíritu de la vocación, nuestras chicas los tienen. Va a ser el trabajo que nosotros vayamos a tener que realizar es el trabajo formativo en todo ambiente, como lo mencionaban desde el inicio, el aspecto emocional dentro de la coyuntura, dentro de las preocupaciones del ámbito familiar, el aspecto académico y el aspecto también profesional. Va a ser un trabajo complejo, pero conociendo a las estudiantes no me queda duda de que va a ser bien gratificante al final. Recordemos que también estamos hablando de una hermosa carrera y estamos hablando de los futuros profesionales, las futuras psicólogas que van a trascender incluso más que nosotros. Y bueno, esa sería mi respuesta. Importante cada uno de los aportes y sí, creo que dejamos abierta la puerta a que todos se muestren interesados en participar de esta experiencia. Y hay algo que todos parecen que han coincidido, ¿no? El deseo de estar para el otro, pero sabiendo también que el furor curandis, como decía Freud, nos puede jugar en contra. Así que hay que también mirar a uno mismo y quizás todos debamos pasar por el consultorio virtual para poder encontrarnos o reencontrarnos con nuestra propia vocación y seguir adelante. Pero me imagino que también quienes nos acompañen en el webinar quieren hacer alguna pregunta, pueden, si les parece bien, a las autoridades prender su micro o hacer su consulta a través de chat. Acá tenemos una pregunta de Stephanie Rodríguez Padilla. Buenas tardes, estimados profesores. ¿El consultorio virtual estará orientado a qué área? Esa es una primera pregunta que tenemos de los participantes. ¿A qué área estará orientado el consultorio virtual? Bien. Yo le dejo más bien esta pregunta a Julius como el coordinador, por favor. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estimada Stephanie, de hecho el consultorio virtual está orientado a todas las áreas. Surgía esta pregunta y me consultaban, digamos, el área clínica, creo que lo dejaban por sentados, se podía entender cómo se iba a trabajar. Y surgía esta otra pregunta por las otras áreas, el área educativa, el área social, cómo se va a trabajar, cómo se va a realizar. En la actualidad hemos conversado con distintas instituciones, tanto educativas, para poder generar algunos casos específicos. Y venía, sobre todo, ahí es donde voy a centrarme tal vez un poquito más, el ámbito social. En su primer momento ya yo también estaba un poco cabezón pensando cómo podemos realizar un trabajo. Y de ahí, reflexionando, pensando, ¿qué es este consultorio virtual? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Y veíamos que buscaba solucionar una problemática, es la atención a la comunidad externa. Dentro de esta atención, el consultorio virtual no deja de ser algo ajeno, hasta el mensajito, disculpen, no deja de ser algo ajeno a lo que nosotros podemos ver de algunos otros centros que podemos nosotros ver. ¿Qué quiere decir esto? Veamos el símil de lo que puede llegar a ser. El consultorio virtual viene trabajando va a tener trabajando a las internas en psicología que podrían ser considerados, digamos, el símil de lo que sería en una empresa de trabajo. Y estas personas, como bien hemos conversado el día de hoy,
¿tienen necesidades o no tienen necesidades? Dentro de lo que podríamos hablar, el clima, dentro de lo que podríamos nosotros hablar de algunos aspectos, ¿surgen algunas necesidades o no? Y la respuesta es sí. Toda organización, y por eso también dentro del ámbito social vemos el ámbito organizacional, no vemos el ámbito empresa, sino organización, un grupo de personas que terminan asociándose, también tienen necesidades. ¿Eso quiere decir que todos solamente vamos a atender sobre las chicas de internado? No. En la actualidad también estamos conversando con algunas otras organizaciones y en lo cual toda la atención o todos los vínculos que podrían realizarse, sí se está pidiendo que sea de manera virtual. Estamos hablando de lo que es el consultorio virtual para poder canalizar los casos de las organizaciones a través de nuestros estudiantes. Esa sería, y la respuesta más cortita es sí, está orientada para las 3 áreas. Bien, muchísimas gracias, profesor Silva. Salvo que me den otra indicación, he visto una notificación aquí en la pantalla que la reunión se acaba en 5 minutos. ¿Es correcto? Si alguien me puede indicar eso. Señora... No, continúe, profesor. No, continúe, profesor. Gracias, señora Jackie. Bien, entonces, gracias. Continuamos entonces con alguna participación de quienes están aquí en el webinar, alguna otra consulta. Nos preguntan por aquí, permítanme un segundito, poder leer correctamente. Un segundito. ¿Cómo se trabajaría en el área organizacional? Nos preguntan por aquí. Bueno, un poco vinculando y desarrollando tal vez la respuesta con la respuesta anterior. Nora, en la actualidad estamos trabajando, creando, si bien hemos enviado un formulario al público abierto, en el caso del ámbito organizacional tiene otra particularidad. En este caso se ha tenido que desarrollar otro cuestionario y se ha vinculado o se ha buscado y continúa el trabajo porque la mayor preocupación que lo personal yo puedo tener, pero que también me siento un poco más tranquilo, es el poder generar los casos suficientes para que ustedes puedan tener un año de práctica satisfactorio. Y en la actualidad, en el ámbito organizacional, se está generando, y yo también estoy viendo el anuncio, disculpe, se está generando de manera constante, a raíz de este formulario diferenciado, los casos necesarios dentro del ámbito organizacional. Estamos, así como tenemos un formulario para, vamos a decirlo, la área clínica y educativa, también tenemos uno más específico con el ámbito organizacional. Justo en la presentación de lo que sería las 2 semanas de capacitación antes de iniciar las prácticas, vamos a detallar un poquito más a fondo dos cosas: el trabajo que vayamos nosotros a realizar y la capacitación que va a ser importante a manera de inducción dentro de este año que nosotros vamos a tener. La preparación inicial también es importante, también es clave, y sobre todo el acompañamiento para resolver cualquier inquietud que nosotros podamos tener. Gracias. Bien, acá tenemos 2 preguntas. La primera es si una alumna puede pertenecer a varias áreas del consultorio virtual, y una segunda pregunta, luego de saludar a la profesora Frida, nos mencionan acá, nos comentaron que el internado comienza en febrero de 2021 y termina en febrero de 2022. Mi consulta es, ¿por qué no podría empezar en enero 2021 y terminar en diciembre de ese mismo año? Eso nos lo pregunta Eli Vega. No sé cuál es la respuesta que ustedes tengan. A ver, brevemente, ¿por qué empieza en febrero de 2021? Y luego lo otro lo complementa Julius, ¿no? Porque en enero recién terminan nuestras alumnas del 10º ciclo. Entonces, para hacer el internado, un requisito imprescindible es terminar los estudios como corresponde, ¿no? Terminar con todo eso es algo que es imprescindible. Y luego, cuando se ha concluido todos los estudios, estamos con todos los trámites aptos para postular
y empezar nuestro internado. Eso es la parte académica, que es importantísima, ¿no? Y lo otro, a ver, lo va a complementar el profesor Julius también. Bien. Dentro del ámbito del consultorio virtual, si bien es factible, digamos, que podamos nosotros realizar prácticas en distintas áreas, también tenemos que ver que este último año es una suerte de pequeña especialización dentro de nuestra área de trabajo. Por mi parte, yo no tendría ningún inconveniente en poder facilitar de manera adicional ciertos aspectos en el ámbito práctico. Sin embargo, recordemos que este último año vamos a tener una serie de actividades programadas de manera específica que deben realizar en cada una de las áreas. En lo que presentaba de manera anterior, por ejemplo, no se trata únicamente de que en el área clínica vamos a nosotros recibir casos clínicos por doquier, sino de que nosotros tenemos que realizar o poder realizar una serie de actividades, desarrollar nuestras competencias para poder considerar de manera satisfactoria todo este año. ¿Qué es lo que sucede si yo termino realizando o distribuyendo mis horas en las 3 áreas? Porque me parece, digamos, muy interesante. No estaríamos nosotros cumpliendo este grado de satisfacción que nosotros podríamos desear. ¿Qué implica que divida entre mis 35 horas entre las tres áreas? Digamos, vamos a poner, bueno, 10 punto algo. Implica de que voy a perder ciertas actividades necesarias para esa área. Las actividades que se van a programar no se van a poder realizar a cabalidad. Es algo que de manera adicional, fuera de mis horas de práctica, dentro del área escogida, podría yo realizarlas. Aprovecho para responder la siguiente pregunta que viene justo en el área educativa. Sí, es similar al área clínica. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo la diferencia? La asignación de casos va a continuar igual. La diferencia es sobre el eje temático en el cual nosotros estamos realizando. En este formulario que se ha enviado a la comunidad externa, nosotros podemos encontrar dentro de lo que sería, disculpen, dentro de lo que serían los requerimientos específicos vinculados al área clínica, relacionados con los trastornos emocionales en gran medida. Si los usuarios marcan o señalan que este es su requerimiento, van para el área clínica. Pero si los usuarios indican que están teniendo problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, naturalmente estos requerimientos van para el área educativa y por lo tanto irán para las estudiantes del área educativa. Esa sería la respuesta también de la siguiente pregunta de manera un poquito más sencilla. Sí, supervisora también, doctora Frida, justo. Sí, quisiera hacer un complemento, ¿no? O sea, yo sé que muchas veces nosotros queremos acabar y las jóvenes y todos son muy inmediatos, entonces quieren acabar mucho más rápido, ¿no? En lugar de ir caminando, quieren ir corriendo en lo que corresponde a las prácticas. Yo señalé y lo dije previamente que uno en el transcurso de la carrera, especialmente cuando ya está en 7º u 8º, tiene que ir mirando diferentes áreas y tiene que ir voluntariado. Voluntariado quiere decir una vez a la semana o cada 15 días ingresar en algo para saber de qué se trata cada esa área y luego yo poder seleccionar a lo que está planteando Julius, en relación a la práctica preprofesional, porque en la práctica preprofesional es el área que yo escojo y al que tengo que entrar de golpe y de lleno para poder completar todas mis competencias, poder desarrollar todas mis capacidades y realmente terminar conociéndola profundamente el área. No es si en clínico, educativa, cuántos pacientes voy a atender. Como siempre les digo, con uno que atiendas y revisas y sepas, puede ser excelente profesional. Es más, ¿no? Desde la época, hablamos siglos anteriores, para poder haber llegado a hacer los escritos
hablemos de Sigmund Freud para adelante, no necesitaron 100, 200 o 300 casos, sino lo hicieron de 1, de 5 o de 6. Y muchas veces en congresos internacionales, cuando tú llevas un trabajo y dice que le aplicaste a 60 personas y tienes unas conclusiones, todo el mundo te voltea a mirar y te dice, ¿lo hiciste tú? No lo pueden creer, porque se supone que es la entrega de la profesión hacia la persona y no hablamos de cantidades, hablamos de calidad. Y creo que lo plantea también Julius, es que con cada paciente se tiene que revisar, profundizar y estudiar, ¿no? Como siempre les digo, y hay veces en clase misma, yo le volteo aquí en mi escritorio y le digo, miren para atrás, cada vez que tengo una persona nueva, tengo que volver a estudiar para no equivocarme, tengo que volver a revisar. Entonces creo que en esta práctica que se va a indicar a cada área, nos falta, pero kilómetros de lectura y de profundidad para poderlos ayudar. Entonces no es recibir porque no tenemos pues un archivo, sino tener calidad en lo que nosotros estamos haciendo. Y el proceso de un año es porque tenemos que ir caminando poco a poco. No es que correr, o sea, hay que llegar tranquilos, hay que llegar relajados, hay que cumplir con lo que estaba planteando Lisle sobre los elementos académicos. Recién acabamos en la primera semana, dejan que los procese y llegar tranquilos a poder entregarnos en el área que nosotros queremos. No es una maratón, y eso es lo que yo quería señalar, ¿no? Gracias. Bien. Acá tenemos otra pregunta. En caso de las alumnas a quienes les queda aún un ciclo, ¿también pueden acceder al consultorio virtual? ¿Cómo sería el manejo de las fechas? Terminamos algunas en enero en nuestros centros. ¿Podríamos entrar al consultorio virtual? Esa es una pregunta. ¿Qué tal? Ahí es donde puedo yo responder. Justo he venido, hoy no recuerdo el nombre, Daniela, muy bien. Muy buenas tardes, Daniela. Justo me he estado comunicando con varias de sus compañeras, hemos informado y hemos dado la opción, y se va a mantener en el transcurso del siguiente año, de que los estudiantes puedan ganar un poco de experiencia práctica independientemente del semestre que se encuentren. No es necesario que nosotros estemos en el internado para poder contar con unas cuantas horas de práctica, y es algo que hemos estado indicando ahora. Hemos dado la facilidad para quienes quisieran comenzar en este momento, o tal vez para aquellas personas que estén esperando terminar las clases por distintos temas, que ya sean exámenes, ya sean, digamos, el tema de las fiestas, etcétera, poder iniciar en enero. De todas formas, voy a ponerme en contacto contigo, te voy a enviar el formulario para que puedas colocar ahí tus datos. Y ahí, ni bien estamos iniciando en enero, podamos invitarte y que puedas también asumir la participación. La otra invitación que podemos nosotros dar y que es importante señalar es que no necesariamente yo tengo que asumir un caso para ganar la experiencia dentro de las prácticas. Como bien señalábamos, la supervisión es un elemento importante, y en esta supervisión no solamente aprendemos lo que no se debe hacer, sino vamos a aprender lo que no se debe hacer. Y a veces el escuchar a los casos de otros colegas, de otras personas, aprendemos también nosotros sin tener que llevar de estos casos. La supervisión es una práctica que debe mantenerse lo más largo posible, incluso alcanzado nuestra vida profesional. Así que escríbeme ahí, por favor, en privado, y yo te voy a mandar el enlace para que no te deje de llegar el correo en enero. De todas formas, me comunico con las delegadas de cada semestre para que puedan avisar a sus compañeras siempre. No sé Doctor si... Lee. Sí, gracias. Sí, muy importante, si quiero complementar toda esta inquietud realmente que es valiosísima y que nos llena verdaderamente, porque se trata de eso, ¿no? Lo que quiero decir también que además de la experiencia dentro de la práctica, la supervisión es muy importante, pero al mismo tiempo la capacitación permanente que vamos a tener que dar, porque la supervisión nos hace ver qué casos son los que más estamos atendiendo y qué gran necesidad surge acá para ir capacitando en estos ritmos de acuerdo a los casos a todas nuestras alumnas internas. Recuerden que es, yo diría, el último año que podemos estar presente con ustedes para luego ya
que ustedes emprendan el vuelo por sí solas. Entonces, aquí estamos nosotros si queremos ser el mejor centro de internado, porque estamos ahí con una supervisión y capacitación permanente. Entonces, ustedes tienen a quienes recurrir abiertamente, que por las consultas no va a haber una mala calificación de ninguna manera, sino al contrario. Como en estos momentos todas estas consultas son muy valiosas y muy bien acogidas por nosotros. Muchas gracias. Así es, y vemos que la instancia del consultorio ya despierta sumamente el interés de todas las alumnas, porque aquí tenemos preguntas como la siguiente: si se puede hacer la opción de estar en dos áreas, organizacional y clínica, por un lado, y si los horarios serán flexibles, porque dice, el internado no es remunerado. Si deseo trabajar de manera externa que no tenga que ver con el internado, ¿el horario lo permitirá? Todas quieren participar de la actividad y quieren saber si el tiempo les dará y si pueden participar en más de una actividad. Traslado la pregunta a quien corresponda. Julius, tal vez usted nos pueda ayudar con esta respuesta. Sí, justo respondíamos este interrogante, pero lo volvemos a aclarar. Como digamos, área de práctica, puedo yo solamente pertenecer a una. De manera adicional, fuera de las actividades propuestas por esta área, puedo yo participar de otras actividades siempre y cuando no se crucen con las áreas correspondientes. De manera adicional, sí, no hay ningún inconveniente, pero recordemos que, por ejemplo, si quisiera dividir entre 15 horas una área y 20 horas otra área, ahí lo veo un poco complicado. El desarrollar estas competencias implica una serie de actividades que nosotros tenemos que realizar para estar probos hasta el final. Y respecto a los horarios flexibles, entiendo de que hay personas que están trabajando. Sí es importante que podamos cumplir los lineamientos requeridos. En la actualidad creo que se está pidiendo 35 horas de práctica. Sería complicado y puede ser ahí lo dificultoso entre manejar las horas de trabajo y las horas que yo le puedo dedicar. Sí. Ahora, también tenemos que examinar cómo es la distribución de las horas del trabajo. Tal vez si se desocupa en la tarde y lo compensa en los sábados, no lo sé, se tendría que examinar cada caso de manera particular. No sé. Sí, creo que esta flexibilidad de horario sí cabe, como bien lo estaba planteando el profesor Julius, porque de repente habrá un turno de mañana y un turno de tarde, y quién sabe si más allá de ese turno en la noche, ¿no? Depende de qué tanto vayamos organizando, qué tanta necesidad haya para ir dando respuesta a eso. De igual forma, yo creo que no descartamos tampoco la posibilidad de aceptar ese voluntariado por parte de alumnas nuestras que también desde el 9º ciclo quieran también empezar a practicar para ir de tal manera preparándose que cuando terminen, caramba, ya ingresen con una gran experiencia, sea con nosotros o donde ella quiera, pero se trata de eso, porque la formación o la preparación de ustedes es nuestra imagen. Y nosotros nos debemos a ustedes por todas estas razones. Nuestro propósito es eso, capacitación permanente para que ustedes tengan un desenvolvimiento mejor y puedan lograr una realización personal y profesional. Ustedes son nuestra imagen y eso es lo grande para nosotros. Gracias. Por aquí tenemos un comentario de Stephanie Rodríguez. El consultorio virtual me parece una iniciativa súper buena, muy agradecida por esta iniciativa. Yo quería solamente, ya para ir terminando quizás, hacer una acotación, si me permiten, y creo que es importante lo que ustedes han resaltado, el rol de la supervisión, ¿no? Es sumamente enriquecedora en la formación profesional. Y, por ejemplo, hablábamos de la naturaleza del vínculo como elemento importante del trabajo en psicología. Y efectivamente hay un libro escrito por Juan David Nacio, que fue uno de los traductores de Lacan, que se llama precisamente, sí, el psicoanálisis cura, donde habla de esta importancia. Y una de las cosas que resalta ahí es que el terapeuta trabaja desde su inconsciente instrumental, que está formado, entre otras cosas, por la formación teórica, por los años de terapia que puede haber recibido, pero también sobre todo por la experiencia de supervisión, que es una experiencia que nos acompaña siempre. El supervisor siempre nos acompaña. Dejamos de verlo, pero el supervisor siempre está aquí con nosotros, acompañándonos y sosteniéndonos en el trabajo con las personas a quienes atendemos, cualquiera sea el ámbito. Así que
Yo quiero resaltar ese rol de la supervisión para que también lo vean como una experiencia enriquecedora y quedan todas las alumnas invitadas, están en muy buenas manos desde lo institucional, desde lo académico y en la coordinación directamente del consultorio. Yo les agradezco, doctor Sobrino, profesora Fernández, profesor Silva, les agradezco su participación y a todas quienes nos acompañan en este webinar por el entusiasmo que le han puesto a la actividad. Entonces, quedan todas invitadas a participar. Muchísimas gracias por su tiempo a ustedes y a todas las autoridades que también nos acompañan. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Doctor, su micrófono.